Desde épocas remotas, los pueblos acudieron al recuerdo del pasado para combatir la huella destructiva del tiempo sobre las fundaciones humanas, para basar en una historia compartida la esperación de construir una nación o para darle sustento a proyectos disparados hacia la incertidumbre del futuro. Y en todos estos casos la función de la historia fue la de dotar de identidad a la diversidad de seres humanos que formaban la tribu, el pueblo, la patria y la nación. Proveer a un pueblo de un pasado común y fundar en ese origen una identidad colectiva es quizás la más antigua y la más constante función social de la historia. La memoria, afirma Jacques de Wolf, es la materia prima de la historia. Sin memoria no hay ser, identidad o pasado que arraigue a los pueblos e individuos en el presente. Desde los sumerios que iniciaron la civilización en Mesopotamia, a los egipcios que a orillas del Nilo edificaron monumentos imperecederos y los griegos que hicieron de la memoria una diosa Mnemosine y le otorgaron el rango de madre de las musas creadas de las artes y otorgaron de las artes y las ciencias, pasando por los pueblos mesoamericanos que dejaron cantos y libros pintados que combinaban el texto y la imagen para narrar sus orígenes y relatar la historia de su nación. La memoria ha sido siempre la fuente de todo recuento del pasado. En la mayoría de los pueblos, la memoria se almacenó en tres recipientes que le dieron distintas formas y expresiones. La palabra oral, la imagen gráfica y la escritura. En contraste con la tradición que establece que solo la escritura fonética es digna de ese nombre, los pictogramas y los glifos de los pueblos indígenas de América han probado que las imágenes visuales jugaron un papel importante en la constitución y el desarrollo de la memoria de Mesoamérica. En otra parte del mundo, los pueblos mesoamericanos no confiaron en la transmisión de su pasado solo a los cantos y a los textos que narraban el origen del cosmos y el principio de los reinos. Una serie de imágenes describen con trazo vigoroso la creación del mundo. Las primeras ciudades que surgieron en Mesoamérica. Se trata de imágenes grandiosas que se instalaron de manera perdurable en la memoria de sus pobladores. El modelo que desde los inicios de la civilización mesoamericana explicó la configuración del cosmos fue la concepción de un universo dividido en cuatro partes, cada una situada en un punto cardinal, unidas por un centro sagrado. Era una estructura que unía las distintas fuerzas de la naturaleza con las poblaciones que habitaban en el espacio terrestre. Desde los tiempos más antiguos, los signos, los símbolos y la pintura se utilizaron como instrumentos para el adiestramiento de la memoria y como medios para representar cosas, ideas, acciones, acontecimientos y personajes del pasado. Si es verdad que pueden considerarse más limitada que un sistema logográfico de escritura. También es cierto que la escritura pictográfica puede asegurar una comunicación, una comunidad de sentido que va más allá de las fronteras que separan a las lenguas diferentes. El desarrollo que hoy se registra en la pictografía no disminuye la tradición oral, sino que sigue una evolución paralela a ella. Por otro lado, diversos autores observaron que las escrituras pictográficas contienen elementos temáticos que identifican como emblemas y que pictóricamente son menos descriptivas. Alfonso de la Cadena sostiene, por ejemplo, la presencia del fonetismo en la escritura náhuatl del México central. Rodolfo Argein considera que la percepción visual abarca todas las operaciones mentales que implican la recepción, el almacenamiento y el tratamiento de la información. Es decir,
Son operaciones dirigidas a percibir, memorizar, pensar y aprender. Para él, la percepción visual es conocimiento y pensamiento. Sostiene que las imágenes adoptan tres modos para cumplir sus funciones. Sirven como signos, símbolos y pinturas. Una imagen funciona como signo en la medida en que desvela un contenido particular que refleja sus características visualmente. Los signos, por su parte, son meras referencias a las cosas que representan. El símbolo, en cambio, retrata cosas en un nivel de abstracción mayor que los signos. En síntesis, las imágenes como el lenguaje verbal son primeramente un medio de comunicación modulando por las fuerzas, valores y realidades de la sociedad. La percepción visual, lejos de ser un mero colector de información acerca de las cualidades de un conjunto o de acontecimientos particulares que atraen la atención del espectador, es un instrumento de conocimiento. A proporcionar imágenes de cualidades a objetos y acontecimientos diferentes, la percepción visual pone las bases para la formación de ideas y desempeña una función cognitiva. La colección Historia Ilustrada de México propone una nueva forma de difusión de la historia, la geografía, las artes y la cultura mexicana. Los campos de la historia y de la cultura son áreas de conocimiento que disfrutan en México y en Hispanoamérica de un público lector extenso. Pero estamos ante una beta no trabajada con la profundidad y amplitud que merece. Para sacarle el máximo provecho es necesario emprender nuevas formas de difusión, que recogen los últimos conocimientos almacenados en los centros académicos y lo proyecten al mayor público posible. En videos, en ediciones ricamente ilustradas, actualizadas y accesibles. Esta colección se propone difundir la historia y la cultura de nuestro país, con un lenguaje atractivo para el lector y con un formato innovador apoyado en la imagen. Hay pocos ejemplos de divulgación de la historia por medio de las imágenes. Esta colección quiere integrar imagen y texto en un lenguaje accesible a cualquier lector. En los días que corren hay una ausencia en el mercado de libros que presenten el amplio sector de estudiantes, profesores, profesoras, investigadoras, investigadores, lectores medios y familias. Los acontecimientos básicos para conocer la historia y el desarrollo cultural de México. En los últimos años, la industria editorial ha avanzado en la producción de obras de calidad y nuevo diseño en las áreas de literatura general, literatura infantil, guías turísticas, obras de arte y libros de texto, entre otras. Sin embargo, en el campo de la historia, aun cuando en las últimas décadas esta disciplina ha experimentado grandes transformaciones tanto en temas como en sus métodos, no hay libros que recojan esos cambios que los ofrezcan al gran público en ediciones innovadoras y accesibles. Ante la llamada crisis del libro y los editores, esta colección propone ir en busca del lector a través de nuevos lenguajes. Su fuerte se basa en la escritura diáfana, las imágenes, y gracias al esfuerzo de la Secretaría de Cultura se propone un acercamiento al mayor público posible. La historia como creadora de identidad también permite el vínculo respetuoso con la diferencia, conocer mejor los distintos caminos que han tomado las relaciones con lo sagrado en las diferentes épocas, nos permite ver las raíces de la diversidad, comprenderlas y valorar estas ricas manifestaciones del humano. Este volumen de la historia ilustrada de México está dedicado a uno de los más importantes fenómenos culturales de cualquier sociedad, la religión, tanto en la vida cotidiana como en las épocas de fiesta. Las religiones unen a los grupos sociales, dotándolos de identidad. En esta obra de 3 especialistas reflexionan en torno a las manifestaciones culturales de las diversas religiones y formas de la espiritualidad que han florecido en nuestro país desde la época prehispánica hasta la actualidad.